¿Se escucha, Beto, cierto? Sí, señor. Ya. Buenos días, hermanos. Bueno, a los que nos han saludado. Hoy día vamos a tener el capítulo 3. ¿Se escucha hay un sonido como de... Ya. Como le estaba diciendo, hoy día tenemos Malaquías 3. Y nos vamos a centrar, bueno, yo me centré en los versículos del 1 al 5. Pero antes de eso, nosotros tenemos que recordar que al final del capítulo 2, ¿cierto? El pueblo no estaba teniendo fidelidad, no estaban caminando en el amor de Dios, y como comienza el capítulo 3, dice que Dios viene, pero viene a juzgar, ¿cierto? En Malaquía 3 también podemos ver que está llena de contenido bíblico que describe el día del Señor sobre este mundo, ¿cierto? Y hay unas preguntas que hace que dice, ¿quién resistirá el día de su venida? Y es más, ¿quién podrá estar en pie ante el Señor? Nosotros, como nos hemos dado cuenta que las cosas en el mundo están muy mal y parece que irán empeorando, ¿cierto? A medida que el tiempo avanza. Pero no va a ser así siempre. En la soberanía de Dios, Él ha determinado que llegará un día cuando todo este mundo eh, ya vuelva a ser como Dios lo planeó, como Dios Él siempre lo quiso. Y esto no será resultado humano, sino será resultado divino, será resultado de Él. En los capítulos anteriores podemos ver que las cosas en Israel no están para nada bien, ¿cierto? Como en los capítulos anteriores que hemos leído, el pueblo dudaba del amor de Dios, los sacerdotes estaban deshonrando a Dios al ofrecer el sacrificio de animales. Habían ciegos, cojos, enfermos, ¿cierto? Y además los sacerdotes que estaban siempre lucrando con el servicio a Dios. Y es así como el corazón de los sacerdotes estaba totalmente lejos de él. Pensaban que era un fastidio servir a Dios en el templo, y lamentablemente toda esta situación que estaban teniendo los sacerdotes fue contagiando al pueblo. Y así es como eh, las mismas personas del pueblo se empezaron a, a contraer matrimonios con mujeres paganas, entre personas paganas, eh, se empezaban a divorciar eh, de la misma gente de su pueblo para casarse con gente, con mujeres o hombres paganos. Y debido a todo esto, le fueron abriendo la brecha a la hechicería, el adulterio, la mentira, la injusticia y todo lo que esto conlleva, ¿cierto? Pero Dios también en este pasaje prometió que iba a venir y todo volvería a ser como Él lo había diseñado. En Malaquías, en el versículo 1 dice, del capítulo 3, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Lo primero que notamos acá es que la restauración va a ser anunciada por un mensajero, ¿cierto? Cuando hay un rey, antiguamente cuando un rey iba a visitar alguna ciudad, mandaba a estos mensajeros para que él lo visitara primeramente y para que fuera preparando el camino. Es así como nosotros vemos la sombra. En este caso, vemos a Juan el Bautista preparando el camino para Jesús, y Jesús eh, eh, preparó el camino para que nosotros pudiéramos llegar a nuestro Dios, ¿cierto? Él preparó, hizo todo para que nosotros tuviéramos esa redención.
Y Dios siempre tiene planes, Dios siempre tuvo planes de venir personalmente a nosotros. Podemos ver, mandó a su Hijo Jesucristo para que todo esto se pudiera cumplir. También habla en Isaías 40, dice que la voz clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Acá nosotros podemos confirmar que era Juan el Bautista, quien era el que estaba preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y también en Mateo 3, 3:3 dice, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Pero lo impactante es que Juan el Bautista, la voz que clamó en el desierto, preparó el camino de Jesús, ¿cierto? Esto significa varias cosas. Por un lado, que Jesús es Dios en persona, eso nos asegura. El Jehová del Antiguo Testamento, por otro lado, eh, que es Jesús, el Mesías, el ungido, el prometido de Israel, y por lo tanto Jesús es aquel por medio de quien se van a restaurar todas las cosas. Jesús, esa es la función principal de nuestro Señor Jesucristo, es restaurar todas las cosas malas que han habido durante todo el tiempo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser restaurados. Todos sabemos que cuando vino Jesucristo, vino por primera vez, fue rechazado, ¿cierto?, por la nación de Israel y lamentablemente fue crucificado. Eso fue necesario para que todo esto se cumpliera, ¿cierto? La redención de la humanidad y todo lo que sabemos, lo que pasa. Pero la profecía de que vendrá a restaurar todas las naciones sigue en pie y eso no va a terminar hasta que cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Y la segunda parte del versículo 1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene. He dicho Jehová de los ejércitos. Este texto está hablando de Jesucristo y dice varias cosas de Él. Él es Señor, ¿cierto? Otro nombre para Dios que significa que es amo y dueño de todas las cosas. También dice que Jesucristo vendrá súbitamente, que su venida será de golpe, cuando menos lo pensemos. Por eso nosotros siempre debemos estar preparados, siempre debemos vivir arrepentidos, que nosotros no sabemos cuándo será la llegada, nosotros nadie tiene la fecha de cuándo será ese día. Nosotros siempre tenemos que estar pensando de qué va a ser el siguiente momento. Sí, ahora nosotros estamos cada uno en su casa, la mayoría, pero nosotros no sabemos si al salir de la casa o en la misma casa nos vaya a pasar algo, no sé, un paro cardíaco, salgamos para afuera, nos atropellen o no sé, pensando lo peor. Va a ser nuestro último momento, por eso nosotros siempre debemos vivir arrepentidos, como que nosotros constantemente estamos viviendo el último de nuestros momentos. Otro punto que habla ahí, podemos destacar que Jesucristo es quien ha sido esperado. Jesucristo es el que hemos estado esperando desde siempre. Es la persona que los primeros hermanos cristianos del primer siglo han estado esperando. Y eso es muy importante, o sea, estar pensando en eso. Nosotros nos enfocamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestra primera prioridad, ¿cierto? Y al enfocarnos como primera prioridad, todo lo que hagamos lo vamos a hacer pensando en Él. En el versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La segunda venida de Jesucristo no será
para nada absoluta. Eso es lo que yo entendí de acá en este versículo, ¿cierto? Y toda la creación será sometida a juicio. Solo hace echar algún vistazo, no sé, a Apocalipsis, y veramos, y podemos ver cómo será esa segunda venida cuando él llegue. No va a ser, no va a ser en paz, yo creo. O sea, la primera venida fue con humildad, ¿cierto? Y no para servir, pero la segunda venida va a ser para en gloria y majestad, y, y será el gran juicio, ¿cierto? En los versículos 3 y 4 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Dice como fuego purificador y jabón de lavadores. Jesucristo se sentará como un juez, ¿cierto? Para limpiarnos. Eh, será es como un joyero hábil que funde la plata, el oro, y esto es solamente para eliminar toda inmundicia o escoria que nosotros podamos tener. Sabemos que Él nos va moldeando como un alfarero, y aquí en esta imagen que podemos ver acá, podemos compararlo como un joyero, como lo he dicho. Y nuestro Señor Jesucristo también en su segunda venida pondrá fin a toda corrupción que hay actualmente en el mundo. Luego de esa obra purificadora que tendrá con cada uno de nosotros, quedarán solamente los sacerdotes, los hijos de Él, que tengan las manos limpias y de puro corazón, ¿cierto? Es así como nosotros debemos estar constantemente limpiándonos, constantemente caminando por su camino a través de su palabra. Y en el versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo presentará también, ¿cierto? El juicio severo, imparcial para todo el mundo. Acá dice que es para Israel, pero nuestra sombra es para todo el mundo. La primera venida, como lo dije anteriormente, estuvo rodeada de, de humildad, ¿cierto? Pero la segunda estará rodeada de gloria, y nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá en son de paz, sino en son de guerra. Será en este plano que Jesucristo se enfrentará con sus enemigos, ¿cierto? Contra el pecado, y ninguno de ellos escapará. O sea, eso nosotros lo tenemos más que claro. Y, y dice el texto en Malaquías que vendrá para juicio, ¿cierto? Eso nosotros tenemos que tenerlo demasiado, demasiado claro. Que, como lo dije anteriormente, ya no será en son de paz, sino que será para juicio. Y en ese juicio no entrarán algunos, sino que entrarán todos. También el pasaje este dice que también se enfrentará con él los adúlteros, ¿cierto? Los que no guardaron la santidad en el matrimonio. También se enfrentará con los que juran mentiras, los que tuercen la verdad para lograr sus propios fines. Sabemos, ya conocemos infinidad de casos. Son mundialmente conocidos, ¿cierto?
se enfrentará con él los que abusan de, bueno, sus trabajadores, los jornaleros, que habla también en Tehuacán, los que abusan de la viuda, los huérfanos. En sí, abarca la injusticia social en todo tipo. Y, y como sabemos, la injusticia es lo contrario a Dios, por lo cual Él no tolera este tipo de pecado y nunca lo va a tolerar. Siempre va a ser así. Por eso nosotros siempre tenemos que apegarnos a la Escritura, hacer lo más correcto posible. Sabemos que muchas veces cuesta, pero debemos pelear contra eso. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el mundo eh, y y sus costumbres. Sabemos que nosotros venimos eh, de las costumbres del mundo, pero es así que, que nosotros debemos separarnos siempre de ellas. Es siempre es complicado ir avanzando, ¿cierto? Ir alejándose, pero eso es lo que nosotros debemos hacer constantemente. Nosotros siempre tenemos que trabajar en pos de nuestro Dios. Siempre tenemos que trabajar y caminar según su palabra. Y solamente acá podemos darnos cuenta y lo que entendemos que quedarán vivos los que hayan sido lavados, ¿cierto? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. También, y serán estos, o sea, nosotros los que nosotros fuimos purificados y lavados con su sangre, seremos los que realmente estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Él reinará con nosotros, o sea, sobre nosotros. Y por más que las cosas, como los dije, por más que las cosas en el mundo se vean feas, esto no permanecerá para siempre, hermano. Nosotros debemos estar confiados en eso. Es como cuando nosotros tenemos aflicciones o tenemos este tipo de problemas, debemos recordar que es solo un momento, no será eterno. Dios se encargará de poner todo en orden y los que confiamos y caminamos en su palabra estamos esperando ese día con instrucción, la segunda venida. Y, y el mensaje del día de hoy es que no nos desesperemos por la situación que está ocurriendo en el mundo en general, sino que hagamos lo contrario que hace el mundo y lo que nos dice su palabra. Debemos recordar que Dios está en control de todo y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, de los que le sigue y le obedecemos. Así que recordemos eso, hermano, y estemos siempre confiados que todo lo que podamos estar pasando en algún momento se va a acabar. Y es como lo dije, es solamente un momento. Oremos, hermano. Santo Dios, muchas gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a entenderla. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla también. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que está ahí en, en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que estén. Te pido que los bendigas y los ayudes a que podamos apartarnos cada día más del mundo, Señor, para que no hagamos las cosas que el mundo nos ofrece, sino que hagamos y realicemos lo que solamente tu palabra dice. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Dios. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.